Yo le agradezco al Señor que me salvó y me dio vida para que yo pueda utilizarla para servirle, para adorarle, para estar en su presencia. Así que agradecido a Dios porque puedo estar en esta noche con ustedes. Les quería comunicar que hubo 31 bautizados en la unidad 38 de Sierra Chica el mes pasado. Así que el Señor sea glorificado una vez más. Les pido sus oraciones para que esas personas puedan continuar en el camino. Y tenemos un bautismo preparado ahora para el día 23 de abril en la unidad 2, que nos va a estar acompañando nuestro pastor Andrés. Así que también le pido sus oraciones para que Dios prepare todas las cosas y realmente los que se bautizan lo hagan de corazón. Nosotros no les obligamos, sino les predicamos y le enseñamos lo que significa el bautismo, pero algunos deciden no bautizarse y nosotros respetamos la voluntad, porque entendemos que es un acto de voluntario de fe. No sirve para nada meterlo en una pileta y lo bañamos nomás, pero la idea no es bañarlo, para eso tienen la ducha, sino que ellos puedan realmente experimentar la nueva vida en Cristo Jesús, ¿no? Esa nueva vida que representa ese bautismo. Así que agradecido al Señor por todo eso. Y bueno, yo voy a compartir una palabra que Dios puso en mi corazón. Tengo acá unas cositas anotadas. Respecto de la fe, hoy se estuvo hablando de la fe, ¿no? Desde el comienzo, el pastor citó lo que Pablo habla de la fe de Timoteo, ¿no? Y Pablo recordaba esa fe no fingida, dice, ¿no? Fe no fingida. Bueno, y Dios en este tiempo, en estos últimos días, estuve compartiendo respecto de la fe, porque, y para comenzar vamos a tomar este texto de Lucas 18, 8, que el Señor Jesús, dentro de lo que estaba hablando en ese momento, les dice esta palabra: os digo de una parábola de una mujer que insistió y perseveró hasta que el juez le hizo justicia. Dice, pero os digo que pronto le hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, puedo entender por esta palabra y por las palabras que escribieron los apóstoles, que estamos viviendo en un tiempo donde la fe no fingida, la genuina fe, la fe que salva, la fe que nos pone en contacto con Dios, va a ir en disminución. Va a haber cada vez menos fe, ¿sí? Va a haber una fe falsa que reemplaza a la verdadera fe, porque el Señor dijo que antes de que venga Él, iba a ser una época de mucho engaño, de mucha falsificación, que nosotros la podemos ver en las cosas hoy en día, porque las cosas de marca hoy están todas falsificadas, ¿o no? No va a comprar una zapatilla de marca y tenés que ver si es original o la hizo uno y le puso la marca, pero no es. O sea, hay mucho engaño, mucha falsificación y estamos viviendo en esa época, hermano. Entonces nosotros tenemos que ver por la palabra qué fe es la que tenemos que tener, porque todo el mundo dice que yo tengo fe y se habla de la fe, pero hay una fe genuina, una fe que la Escritura nos habla, que esa fe, hermano, esa fe viene de parte de Dios, es un don de Dios. Nadie puede tener esa fe por esfuerzo propio, ¿sí? No surge de nuestra naturaleza humana la fe que salva y la fe que nos permite agradar a Dios. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios 2, versículo 8, él dice claramente que la fe es un don de Dios. Dice aquí, Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. O sea, por medio de mi actuación o de mi esfuerzo o de mi obra, yo no puedo lograr fe.
Dios tiene que comunicarme la fe. Y una vez que Dios me comunica la fe, yo la puedo poner por obra, ¿no? Como decía el hermano, hay que activar la fe. Pero ¿qué fe es la que hay que activar? Es la fe que Dios me da, no es la fe que nosotros tenemos humanamente. Y ahora vamos a mirar algunos versículos para que veas cuál es la diferencia entre la fe natural y la fe sobrenatural que Dios nos da y que nos permite andar, ¿no es cierto? Como decía el hermano, detrás del Señor, que va abriendo camino y que va haciendo camino donde no hay, porque Dios siempre hizo camino donde no hay. Ese Dios poderoso, ese Dios que hace maravilla, ese Dios lo tenemos que seguir por fe. Así que, y en Romanos 10, Pablo también habla de la fe, y él aquí nos dice una palabra muy importante que también tenemos que tener en cuenta, que dice así, creo que es el verso 17, dice en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, acá vemos cómo Dios nos transmite la fe. ¿Cómo Dios nos transmite la fe? ¿Cómo yo puedo tener esta fe que me permite relacionarme con Dios, nacer de nuevo, andar con Él, conocer sus planes, sus propósitos, agradar a Dios, vivir una vida que se nota que es una vida transformada en la práctica? ¿Cómo yo recibo esa fe? Bueno, justamente acá lo dice, por el oír la palabra de Dios. Y es muy importante porque acá Pablo usa la palabra rema, que es la palabra hablada. O sea, la fe viene cuando yo oigo que Dios me está hablando. No solamente cuando yo sé lo que dice la Biblia. Muchos creen que por saber lo que dice la Biblia tienen fe. Y es un error, hermano, porque yo no debo solamente saber que la Biblia dice esto o aquello, sino tengo que entender cuando leo la Biblia o cuando la palabra de Dios es predicada, que Dios me está hablando. Cuando yo oigo la voz de Dios, juntamente con la palabra, ¿qué me da Dios? Fe, para que pueda obedecerla. ¿Entiende? Y eso es muy importante, porque para eso yo tengo que tener un oído. Tengo que estar atento a lo que Dios dice, no solamente conocer la palabra. Pedro, él recibe una palabra cuando ve a Jesús andar por o encima del agua, sobre el agua. Pedro le dice, Señor, manda que yo camine. Pedro no se mandó, no dijo, bueno, el Señor camina, yo camino. Él dijo, manda. Entonces necesitamos oír el mandamiento de Dios para que cuando lo oímos, creamos que eso que oímos es verdad y entonces esa fe actúa en mí y yo la pongo por obra y hago lo que Dios me dice. Y eso es, ahí está la victoria, cuando yo tengo esa fe que me mueve a obedecer a Dios y a poner en práctica lo que yo estoy escuchando. Pedro caminó sobre el agua porque él le creyó a lo que Jesús le mandó, porque Jesús le dio una palabra, ¿o no? ¿Qué le dijo? Ven. Él oyó la voz de Dios. Y en este tiempo, hermano, es necesario oír la voz de Dios. La iglesia tiene que oír la voz de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Necesitamos alimentarnos nuestra alma con el oír la palabra de Dios hablada a nuestro corazón. El Espíritu Santo hace que esa palabra que está acá escrita, el logo, se transforme en palabra viva para mí. ¿Sabías que el Espíritu Santo hace eso? Nunca dudes del poder del Espíritu Santo. Yo te doy un ejemplo. La primera vez que yo estuve en un culto, ni sabía que iba a un culto. Fui a sacar una foto, un casamiento, ni enterado de que era una iglesia evangélica. Como yo me drogaba y me dijeron que tardaba un rato, entonces me hice una sobredosis para que me dure todo el tiempo que íbamos a estar ahí.
Y entré y estaba ahí esperando para sacar la foto. Mejor dicho, ni entré, me quedé afuera. Y dije, bueno, cuando está el momento de la foto, yo entro, saco la foto y me voy. No, y tardaba. Dije, ¿qué están haciendo esto ahí adentro? Y me mandé ahí adentro a ver qué estaban haciendo. ¿Y qué estaban haciendo los hermanos? Estaban orando. Y después de la oración vino la palabra de Dios. ¿Sabés qué pasó? Yo entendí, mirá, y no estaba convertido y nunca había ido a una iglesia evangélica. Yo entendí que lo que ese hombre habló, ¿sabes qué? Dios me estaba hablando a mí. Yo entendí perfectamente que esa voz no era la voz de un hombre, era la voz de Dios, porque descubrió lo que había en mi corazón y que solamente yo lo sabía. Entonces Dios habla al corazón. Dios utiliza la palabra, utiliza al predicador, utiliza el Espíritu Santo, utiliza cualquier medio. Pero yo ese día por primera vez oí la voz de Dios y entendí lo que Dios me dijo. No me entregué ese día. Y luego otro día, mientras yo me estaba drogando, el Espíritu Santo, por causa de que los hermanos fueron a orar por mí, porque la hermana me invitó al culto, y dije, ¿qué voy a un culto yo? ¿Para qué quiero un culto? No, pero dice, bueno, ¿quieren que orar? Oren ustedes, le dije. Yo que voy a orar si no creo. Los mandé a orar a los hermanos. Y me fui a mi casa. Y mientras me estaba drogando, Dios me tocó. El Espíritu Santo me tocó. Y yo entendí, hermano, nunca en mi vida había tenido contacto con el Evangelio. Entendí que ese poder que me estaba tocando en ese momento era por causa de las oraciones de los hermanos, porque el Espíritu Santo es poderoso para convencernos. Y a la próxima vez fui corriendo a la casa del hermano y le dije, ¿cuándo hay culto? Me dijo, ¿qué pasó? Ahora yo quiero ir al culto, ahora me quiero entregar al Señor, ahora quiero conocer ese Dios de poder, ese Dios que todo lo puede. Gloria a Dios. Hermano, tenemos que oír la voz de Dios. Si no nos pasa como los israelitas, cuando vinieron los magos, no creyeron que Cristo había nacido. Le dijeron dónde nació, pero no lo creyeron. Qué triste, ¿no? Leían la Biblia, hacían culto, pero no creían. Y después léanlo, es muy interesante, hoy lo leía en Juan 9, cuando Jesús sana al ciego. Y los religiosos dicen, ¿pero quién es ese hombre? No sabemos de dónde viene. Y el ciego, que no era un teólogo ni nada, dice, qué interesante, que ustedes no saben de dónde viene, pero a mí me sanó. Qué importante, ¿no? El ciego creyó y los otros doctores de la ley no creían. Les hablaba Jesús y no creían. Hermanos, necesitamos oír la voz de Dios. ¿Para qué? Para tener una fe genuina. Porque dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:3 que no va a venir Cristo, dice en el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, ¿qué dice Pablo que va a venir? Apostasía. Interesante que en el original, esta palabra apostasía significa divorcio, ¿no? Ayer estuvimos hablando del divorcio. O sea, muchos se van a divorciar del Señor. O sea, van a decir que tienen una relación con Dios, pero en realidad ese vínculo con el Señor, ¿cómo está? Está desconectado. Como pasa cuando un hombre y una mujer se divorcian, se rompe el vínculo, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que en este tiempo, y Pedro dice que se volverán para atrás, se volverán para atrás. Entonces, ¿cómo hacemos para no caer en la apostasía? ¿Cómo hacemos para no volvernos para atrás? Bueno, justamente necesitamos esta fe gloriosa, preciosa, maravillosa, que solamente Dios nos puede dar. Porque hay una fe natural que aún la tienen los demonios. Santiago 5:19 dice que, 2:19, que los demonios creen que hay un Dios y tiemblan. Tienen más temor que la gente del mundo porque
muchos creen, yo creía que había un Dios, por ejemplo. Le doy mi ejemplo, no le voy a acusar a nadie. Yo creía que había un Dios, pero no temblaba, no se me temblaba nada. ¿Por qué? Porque decía, bueno, Dios está en el cielo, yo estoy acá. Así que yo hago lo que quiero y bueno, que Dios haga lo que quiera. O sea, no tenía ni siquiera temor, aunque creía que había un Dios. No pasa por creer que Dios existe. El punto es, ¿le estoy creyendo a lo que Él me está hablando? ¿Le estoy obedeciendo a lo que ya escuché y entendí que Dios me habló? Porque primero necesitamos oír. Hoy cantábamos, ¿habla Dios o no? Habla Dios. Isaías escuchó, pero primero tuvo que ser limpiado. Primero tuvo que ser purificado de su pecado. En Isaías dice Dios, yo no me enmudecí, mi oído no me quedé sordo, mi mano no estoy manco, yo estoy bien, pero vuestros pecados han hecho separación entre mí y ustedes. Los israelitas acusaban a Dios de que Dios no se movía, que Dios no hacía nada. Bueno, se debe haber olvidado. Mentira, Dios no se olvida, Dios se acuerda, Dios está vivo, Dios es real. Somos nosotros los que nos apartamos. Somos nosotros los que dejamos de oír. ¿Por qué? Porque oímos otra palabra. En estos días hubo una polémica ya entre los siervos en el penal por el tema de la simiente de la serpiente, ¿no? Y que no, que la simiente de la serpiente es otra raza que tuvo el diablo con Eva. Y un cuento. No. ¿Sabés cuál es la simiente de la serpiente? Es la palabra que le habló a Eva. ¿Te acordás que en la parábola del sembrador Jesús dijo que la semilla, ¿qué era? La palabra. O sea, la palabra de Dios es una semilla que produce vida, pero la palabra del diablo es una semilla que produce rebeldía. Porque Eva, en vez de escuchar la palabra de Dios que le dijo no comas de ese árbol, escuchó la palabra del diablo, la semilla, y esa simiente le entró y ella comió esa simiente, dejó que esa simiente entre en su interior y produzca rebelión y terminó pecando. Esa es la semilla que nos tenemos que guardar, hermano. No hay que tenerle miedo. Ahí andan los de la raza de los serpientes, a ver si se le cae un pedacito de la piel y le sale la piel de serpiente. No mire mucha ciencia ficción, esos eran los lagartos que hubo una época, una película de ciencia ficción que era uno. No le crea, no, mentira. Es el que tuerce la palabra de Dios, el que no obedece lo que está escrito acá. Cuidado con esa semilla. El diablo vino a Jesús a querer sembrarle esa semilla, ¿o no? Fíjate la tentación. Ya, si eres hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. Pero ¿con qué contestó Jesús? ¿Qué tenía Jesús guardado en su corazón? La verdadera palabra de Dios. Porque él le dijo, no, Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, ¿de dónde surge la fe, hermano? Surge cuando yo oigo a Dios. La fe no te va a surgir por un esfuerzo, ni te va a surgir por gana, sino todo lo contrario. ¿Cuánto tiempo o cuánto lugar o cuánta importancia le damos a la voz de Dios? No al hecho religioso de leer la Biblia, sino que cuando leo la Biblia o cuando vengo al culto, puedo salir de acá o puedo terminar la lectura y puedo decir, convencido, como Timoteo, que Dios me habló. Dios me habló. Mirá, hermano, cuando vos estás seguro que Dios te habló, sos imparable. Hay victoria. Tenés que tener esa convicción para todas las cosas. A mí muchas veces me preguntan, ¿usted por qué vino a la cárcel? Porque Dios me mandó. Pero ¿y por qué no va allá? Porque Dios me mandó acá. Es muy sencillo. Siempre me dicen, ¿por qué no va a otras unidades? Porque Dios me mandó acá. ¿Qué quiere que le diga? A mí Dios me mandó acá y yo estoy acá porque Dios me mandó. Mire qué fácil. Es cortita, no hay que darle mucha vuelta. Pero para estar seguro, tenés que haber oído la voz de Dios mandándote.
Mira que te mando, Josué, ¿ves? Te mando, te mando. Josué escuchó la voz de Dios y fue, pero no porque Josué era valiente ni era poderoso, sino porque fue obediente a la palabra que Dios le dio. Él oyó la voz de Dios, ¿sí? Ahora bien, vamos a mirar un poquito acá en Hebreos 11, porque ahí nos muestra, tiene una definición de la fe muy importante y muy interesante, ¿no? Estaba meditando hoy. Dice Hebreos 11.1, para los que leemos la Biblia, ya lo sé de memoria. Yo me acuerdo de mi cuñado. Mi cuñado siempre me decía lo mismo. Vení que te leo la Biblia. No, yo ya la leí. O sea, como él creyó que porque ya lo leyó una vez, ya está. No hace falta. Y a veces los cristianos... Mira, yo me crié en un banco. Tenía 7, 8 años y cerraba el banco, mi papá era el gerente, y era el parque de diversiones mío. A las 3 de la tarde o 4 de la tarde, no me acuerdo qué hora cerraba, porque durante el horario de atención al público tenía terminantemente prohibido meterme en el banco. Pero cuando terminaba, entraba yo y me divertía. Y era la mascota de todos los empleados, me hacían hacer cosas. Y el cajero me hacía contar las monedas cuando él contaba las pilas de billetes, hacía en la caja, y a mí me daba las moneditas y yo contaba las monedas. O sea, mi papá abría la caja fuerte, yo sabía la caja fuerte, me aprendí la combinación de memoria de verlo a mi papá, y veía la caja fuerte en Torquín, la caja era una pieza, la puerta era gigantesca, más ancha que este púlpito. Y veía cantidades de dinero y a mí nunca me llamó la atención el dinero. ¿Por qué? Porque me crié viendo dinero. Nunca me fascinó. Ay, mirá, porque algunos le ponen los billetes. Ay, ¡cuánta plata! Yo no. Bueno, nosotros los cristianos evangélicos tenemos el peligro de no admirarnos por la palabra de Dios. Como la leemos y la leemos y la agarramos y la paseamos y la llevamos y la traemos y la ponemos y la sacamos o no. Y hablamos todo el tiempo porque la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Corremos el riesgo de perderle valor a lo que esto dice porque acá está la palabra de Dios. No es cualquier cosa, es Dios hablando a tu corazón y a mi corazón. Y la tengo que tomar siempre así. Porque si no, le pierdo el respeto a la palabra, le pierdo el temor a la palabra y pierdo mi capacidad de oír y pierdo mi fe. Se me evapora. Porque la que produce adentro mío la fe es cuando Dios me habla. Ahora bien, vamos a Hebreos 11.1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora bien, hay una fe fingida, una fe falsa, una fe humana que espera, ¿sí? Pero no espera lo que Dios dice. ¿Qué espera? Lo que Él quiere. Yo tengo fe que me voy a conseguir un novio o una novia, o que me voy a conseguir un buen trabajo, o que me voy a comprar un auto. Pero ¿qué clase de fe? Cuando mucha gente dice, yo tengo fe que va a pasar esto, ¿sabés qué te está diciendo? A mí me gustaría que pase eso. Es simplemente una esperanza natural. ¿Tiene el hombre natural esperanza? Sí. Ahora, ¿esa esperanza es certera? No. Cuando yo digo, a mí me gustaría, yo lo veo por los presos. No, siervo, yo ya me voy a mi casa por la fe. Y resulta que pasan los años y no se va nada. ¿Qué pasó con la fe? ¿Era fe? No, era esperanza. Nada más. No era la certeza de lo que se espera. Certeza es estar seguro, es algo cierto. Estoy basado en una realidad. No es un sueño, no es lo que a mí me parece, no es lo que yo quiero, es lo que Dios dice. Es lo que Dios va a hacer. Y estoy esperando lo que Dios va a hacer. No estoy esperando que me caiga de carambola las cosas. No estoy esperando ganármela yo con mi fuerza, sino que estoy esperando en Dios. Esa es la verdadera fe. La fe no fingida que habitaba en Timoteo. Pero dice también Pablo que Timoteo desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras.
La fe de Timoteo estaba conectada con el respeto y la importancia que Timoteo le daba a la palabra de Dios, a la Escritura. Él entendía que Dios le hablaba por la Escritura. Entonces, había una fe genuina en Timoteo. Esperanza. Todo el mundo tiene esperanza. Ahora vienen las elecciones. ¿Qué espera la gente? No, ahora va a venir un gobierno y nos va a salvar. ¿No? Si estamos cada 4 años, estamos ahí. Que ahora viene el Salvador, que ahora viene el Salvador. No viene, todavía está, y no, cada vez peor. Pero estamos esperando el Salvador. Y yo espero que, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque es una esperanza falsa, basada simplemente en un pensamiento humano y no basada en lo que Dios dice. ¿Amén? Nosotros tenemos que esperar ¿en quién? Los que esperan a Jehová. Esos no se mueven, esos permanecen. Y la otra parte de la frase es la convicción de lo que no se ve. Ahora, todo el mundo quiere ver lo que no se ve, ¿o no? Todo el mundo quiere ver. Vos publicás en YouTube, apareció un ángel. ¡Ay, tanto! 18 millones de visitas. No, vamos a ver el ángel. Apareció un demonio. No, vamos a ver. Un plato volador, a verlo. Y todo el mundo quiere ver lo que no se ve, ¿o no? Todo el mundo quiere ver. Yo si no lo veo, no lo creo. Ese es el pensamiento de Tomás, ¿sí o no? Ahora, acá dice que es estar convencido de que lo que no se ve es real. Vos preguntale a los de los platos voladores si están convencidos y te van a decir que no. Preguntale a los de la evolución si están convencidos y te van a decir que no, porque no tienen pruebas, ¿sí o no? Pero nosotros no necesitamos una prueba para estar convencidos de que Dios es real, porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo en nuestros corazones y el Espíritu Santo clama, Abba, Padre. El Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios y que Dios es nuestro Padre y que Él dice y se hace, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Gloria a Dios. Amén. Entonces, esto es lo que tengo que tener. Certeza y convicción. Certeza de que lo que yo estoy esperando va a venir. Y convencido de que el mundo invisible es real. Muchos quieren ver a Dios. ¿Qué le dijo Felipe? Muéstranos, ¿no? Quiero ver. Moisés que le dijo, quiero ver. Todos queremos ver, ¿o no? Pero nosotros la fe es creer sin ver. Se lo dijo Jesús a Tomás. Bienaventurados los que creen sin ver. Nosotros creemos lo que Dios dice. Y si Dios dice que es verdad, ¿qué tenemos que decir? Que es verdad. Creerlo, estar convencido. Ahora, esa es la fe genuina que tenemos que tener. Esa fe siempre te va a llevar adelante. Esa fe te va a permitir avanzar. Por eso, dice, porque por ella, en el verso 2, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cómo alcanzaron buen testimonio los antiguos? Porque eran buenos, porque eran inteligentes, porque eran poderosos, porque eran religiosos y tenían la ley de Moisés, iban al templo. No. ¿Sabes por qué? Porque le creyeron a Dios. Oyeron la voz de Dios y le creyeron. Hubo israelitas que le creyeron a Dios y hubo israelitas que no le creyeron a Dios. Cuando Dios habló en la montaña, ellos escucharon la voz audible. Tremendo, ¿no? Mirá si nosotros hablar a Dios desde el cielo. Sin embargo, muchos, ¿sabés qué pasó? Pensaron que era un trueno, solamente un ruido, y no prestaron atención. Moisés sí. Moisés oyó la voz de Dios y ¿qué hizo? Se metió allá. ¿A dónde fue Moisés? Se metió a la montaña. Yo voy a hablar con Dios. Yo me voy a meter en su presencia. Los otros que dijeron, no, Moisés, no, nosotros si vamos, nos morimos. Así que mejor nos vamos para el otro lado. Hacé una cosa, andá vos, hablá vos con Dios y después vení y nos decía a nosotros y nosotros hacemos. Hermano, no viva con la fe prestada.
A veces vivimos con la fe prestada. Ahí viene el predicador XXX especial. Él me va a tocar. ¡Wow! Y me voy a desmayar y me voy a levantar y voy a flotar. Para un poco. Para. La fe viene no porque te toca el predicador. Viene por oír la palabra de Dios. Nosotros estamos así. Queremos que alguien nos toque, que pase algo, ver un ruido, una luz, ¿no? La musiquita. Y no. Eso no. Oí lo que Dios habla a la iglesia, lo que el Espíritu Santo te está queriendo hacer entender a vos y a mí esta noche. Si logramos captar lo que el Espíritu Santo está queriendo hablar a nuestro corazón, hay victoria, hermano, ¿no? Aunque estés sentado ahí y no te muevas y no te desmayes, no se te caiga una lágrima, no importa, pero lo importante es que vos te vayas de acá convencido de que Dios te habló. Esa es la victoria. Verso 3. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Ves? La fe nos pone en contacto con lo invisible. Y nosotros tenemos que ver lo que no se ve. Pablo dice, no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporario, lo que no se ve es eterno. Ahora, ¿cómo puedo ver lo invisible? Bueno, para eso Dios te dio la fe. Dios me dio la fe para que yo pueda ver lo invisible. Dice que estos hombres entendieron que había un plan de Dios, que hay alguien que hace las cosas y las hace perfectas. Y entonces se dispusieron a obedecerle. Dice que Abel, por esa fe, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio por sus ofrendas, de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Qué ofreció Abel? Un cordero. ¿Cómo Abel entendió lo que le agrada a Dios? ¿Por qué le agradó el cordero y no le agradó la ofrenda de Caín si Caín le dio lo mejor? ¿Sabés por qué? Porque el cordero representa a Cristo. ¿Qué es lo único que a Dios le agrada? Cristo. ¿Sí o no? ¿Sabías? ¿Sabías que a Dios le agrada a Cristo? ¿Sí o no? ¿Sabías? ¿No lo sabías? Bueno, agarrá la Biblia y te va a enterar. Es muy fácil. Porque la Biblia lo pone a Cristo como el centro de todo. Mira, el centro de todo es Cristo. Y Dios le agrada a Cristo. Y Dios quiere ver a Cristo en vos. A Él le interesa Cristo, no le interesa otra cosa. No le interesa si somos buenos, somos malos, somos grandes, somos chicos. Él quiere ver a Cristo. Porque Cristo es el nuevo hombre. Cristo es lo que Dios apostó. El viejo hombre está corrupto, no sirve para nada. Ha sido destituido y ha tomado el lugar un hombre nuevo. Y se llama Cristo en mí. Dios busca a Cristo. ¿Cómo entendió este muchacho Abel todo esto si no tenía Biblia, no tenía pastor, no tenía iglesia, no tenía nada? Y nosotros con todo, con todas las redes sociales no entendemos un corno. 8 versiones de Biblia tenemos. Pero no entendemos que lo más importante es Cristo. Que Dios quiere ver a Cristo formado en mí. Oh, Gálatas insensatos, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Cristo se tiene que formar. Y este varón ofreció a Dios eso. Y agradó a Dios. Enoc fue traspuesto, se lo llevó Dios para no ver muerte y no fue hallado. Lo traspuso Dios. Pero antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo pudo agradar a Dios Enoc? Porque creía en el invisible. Creía en el que nadie ve, creía que Dios es real, creía que Dios tiene una ciudad preparada, una ciudad celestial. Y se nota que Enoc creyó. ¿Y Dios de qué le puede haber hablado? A ver, ¿de qué imagínate que hablaban Enoc y Dios cuando caminaron juntos? ¿De qué pueden haber hablado? ¿De qué hablaba Jesús cuando llegaba a un lugar? ¿De qué le hablaba? De política. Este Macri, qué tremendo, ¿eh? ¿Cómo están las cosas, eh? Uy, lo que va de la carne, qué bárbaro. ¿De qué le hablaba? Del cielo. El reino de los cielos se ha acercado. El Padre Celestial les hablaba del cielo. Les decía, ustedes son un pueblo celestial. Despiértense. Dejen de estar afanados por las cosas de abajo. Miren para arriba. Miren al cielo. Jesús hablaba del cielo.
¿Sabés qué pasó? Digo yo, esto lo digo yo, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino, si vos te ponés a hablar con alguien durante 365 años, ¿qué te parece? Yo creo que llegó un momento que no le dijo, Señor, ¿qué? La verdad, ¿por qué no me lleva al cielo? Bueno, vamos. Y se fue. ¿O no? Cuando más miremos y hablemos del cielo, menos ganas vamos a querer al mundo y menos problemas vamos a tener con el mundo, porque nosotros no somos del mundo. ¿Cuánto estás mirando el cielo? ¿Cuánto llena tu corazón el cielo? La Biblia está llena de revelaciones del cielo. Este varón se llenó del cielo. 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y por último, porque acá hay 12 personas mencionadas, vamos a leer 3 nomás. Después lo dejamos para otro momento. Noé. ¿Qué tuvo Noé? Fe. Porque Noé escuchó la voz de Dios. ¿Y qué hizo Noé? Lo que no hicieron los otros que vivían en la época de Noé. ¿Qué hacía la gente en la época de Noé? Jesús lo dijo. Compraban, vendían, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Qué está mal? No. Pero ¿qué es lo que no hacían? El problema es ese. No oyeron la voz de Dios. Ninguno le creyó a Dios. Porque Noé no solamente dice que por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿ves? Dios te habla de cosas que no se ven. Te dice, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Somos advertidos. Entonces, Noé, ¿qué hizo cuando fue advertido? Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, él fue pregonero, él predicó, él le habló a su generación y le habló del diluvio y le habló de que Dios iba a enviar un juicio y le habló de parte de Dios. Pregunto, ¿los demás escucharon? No escucharon, no le creyeron a Dios, no creyeron que venía el diluvio. Si hubieran creído que venía el diluvio, ¿qué hubiera pasado? Habría cola en el arca, ¿o no? Y no había cola. Los animales fueron más obedientes que la gente. Porque Dios les mandó que se meta y se metieron los animales. Y a Noé le dije, metete en el arca con toda su familia. Y se metieron todos. Y los otros, nada, comiendo, bebiendo, estamos. Ah, la vida es un carnaval, dale que va, aprieta el pomo, viva la pepa, vamos para adelante, vamos a cantar, vamos a saltar, vamos a chiflar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, hasta que se cerró la puerta del arca y vino el diluvio y se perdieron. ¿Entendés por qué Noé pudo tener victoria? Y esa misma victoria la vamos a tener nosotros, hermano. Dios quiere que vos y yo valoremos a Cristo. Dios quiere que vos y yo valoremos a Cristo. Que por la fe veamos a Cristo en nosotros. Dios quiere que vos y yo caminemos con Dios. Y Dios quiere que nos preparemos para lo que viene. Porque esto es pasajero. Esto que vemos hoy es temporario. Viene algo nuevo. ¿Sí o no? Viene. ¿Crees que viene algo nuevo? ¿Estás interesado en lo nuevo que viene? ¿O estás muy ocupado en las cosas de la tierra y no tenés tiempo para sintonizar con el cielo? No. Por favor. Cambia de canal. Cambia de compañía. Conectate. Buscá la clave del Wi-Fi y enchufate con el Wi-Fi celestial. Arriba. Si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. Jesús dijo que cuando viniera este tiempo, ¿sabés qué dijo? Cuando vean que las cosas comienzan a acontecer como yo les estoy diciendo que van a acontecer. ¿Estás viendo cómo las cosas están aconteciendo como Jesús dijo que iba a acontecer? ¿Lo estás viendo? Estás mirando la Biblia y viendo las cosas que ocurren y estás viendo que las cosas que ocurren se están cumpliendo la palabra de Dios. ¿Estás viendo eso? Entonces, ¿sabés qué tenés que hacer? Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención
está cerca. Hermano, es tiempo de levantar nuestra cabeza. Pon tu mirada solo en el cielo. Nada te impida allí llegar. Una corona te está esperando. Sigue adelante sin desmayar. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Ponete de pie. Ponete de pie, vamos a mirar a Cristo y vamos a clamar a Dios. Vamos a dedicarnos a la oración, a clamar. Clama a mí, yo te responderé, dijo el Señor a Jeremías. Y aquí estamos en la presencia del Dios Altísimo. Por lo tanto te animo. No sé si todos son de Cristo. ¿Son todos de Cristo? ¿Hay alguno que no tiene a Cristo? En esta noche el Señor quiere que vos hagas lo que leyó el hermano. El Señor te quiere convencer de que sos un pecador y necesitas la salvación. ¿Querés recibir la salvación? El Señor te está llamando. Él está aquí y te trajo para salvarte o te trajo para restaurarte. Tal vez andabas con poca fe. Tal vez el tema de confiar en Dios y oír la voz de Dios estaba medio. Tal vez tenés un tapón en el oído espiritual. ¿Sí? Yo me acuerdo a mi mamá que la tuve que llevar al otorrino-naringólogo porque se le había hecho un tapón y no escuchaba nada. Me decía, no oigo, tenía un tapón. Bueno, gloria a Dios si la palabra de Dios te sacó el tapón. Amén. ¿Ya se salió el tapón? ¿Estás oyendo la voz de Dios? Bueno, el Señor te convocó esta noche para llenarte de su Espíritu Santo, para que te vayas de acá lleno de fe, lleno de confianza, lleno de seguridad, para que entiendas que los planes y los propósitos de Dios se van a cumplir en tu vida y en mi vida, porque Él dijo y Él lo va a hacer, porque Él es Dios todopoderoso, Él no ha cambiado y Él está aquí para bendecir tu vida. Así que vamos a orar y si alguno necesita la oración, pase. La oración de fe es importante, pasá y recibí lo que vos quieras, lo que vos necesites, para la cual vos necesites. Acá estamos para orar los unos por los otros y para pedir a Dios, que es el Todopoderoso, que nos llene de su poder y que su palabra que nos habló en esta noche pueda ser puesta por obra. Señor, gracias. Gracias, papá. Gracias porque tu voz sigue hablando. Porque tú sigues hablando, Señor. Y nosotros oímos. Aquí estamos oyendo tu voz, Señor. Queremos levantarnos y obedecerte. Queremos confiar en tu palabra. Queremos que tú eres real. Que tú actúas en nuestra vida. Que tú eres el mismo. Jesucristo no ha cambiado, es el mismo. Ayer, hoy, por los siglos. Tú sigues haciendo lo mismo. Tú sigues cambiando personas. Sigues sanando enfermos, sigues abriendo camino donde no hay, sigues guardando a tu pueblo, sigues sosteniendo a tu pueblo, sigues proveyendo a tu pueblo. Tú eres el mismo, no has cambiado. Señor, es el mismo. Tú eres real, tú estás aquí y nosotros queremos abrazarte, queremos agradarte, queremos, Señor, en esta noche llenarnos de ti, llenarnos de fe, llenarnos de confianza para seguir adelante, para seguir, para continuar, para no menguar, para no retroceder. Guárdanos, Señor, de volvernos para atrás. No queremos volver para atrás, queremos avanzar, queremos seguir, queremos continuar. Señor, danos la fuerza. Danos el entendimiento, danos la sabiduría, danos el poder de tu Espíritu Santo para continuar hasta el último día de nuestra vida, Señor. Aleluya, gracias. Gracias, Señor, gracias por todo. Te adoramos y te alabamos.